Bienvenidos a nuestro podcast académico dedicado al análisis del aclamado documental El cerebro de Hugo. En este episodio realizaremos un abordaje profundo sobre el caso de Hugo, a la luz de los criterios clínicos actualizados del DSM-5, al mismo tiempo que reflexionaremos críticamente sobre cómo ha evolucionado la comprensión del autismo en los últimos años a nivel global. Nuestro objetivo hoy va mucho más allá de simplemente resumir los acontecimientos de la pieza audiovisual. Lo que intentaremos es comprender qué nos enseña este caso sobre la complejidad inherente al trastorno del espectro autista y fundamentalmente qué nos revela sobre la experiencia humana y subjetiva de vivir con esta condición neurológica en la sociedad contemporánea. Antes de adentrarnos por completo en el debate, resulta fundamental establecer un marco temporal e histórico para nuestra audiencia. Es importante recordar que este documental fue producido originalmente en el año 2012. En aquel entonces la comunidad clínica y psiquiátrica aún se regía por los parámetros del DSM-4, un manual donde existía una diferenciación categórica rígida y se utilizaba de forma independiente el diagnóstico de síndrome de Asperger. Actualmente, en la llegada del DSM-5, ese panorama cambió radicalmente. Dicho diagnóstico fue absorbido y hoy forma parte integral de una categoría única, mucho más amplia, denominada trastorno del espectro autista o TEA, transformando nuestra manera de intervenir. Entrando en materia técnica, según las directrices vigentes del DSM-5, el trastorno del espectro autista ya no se subdivide de forma categórica, sino que se caracteriza por dos grandes dominios diagnósticos transversales. El primero de ellos, conocido formalmente como criterio A, corresponde a los déficits persistentes de la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. El segundo dominio, denominado criterio B, se refiere a los patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento, intereses o actividades cotidianas. Ambos criterios nos ofrecen un mapa conceptual riguroso para analizar detenidamente este comportamiento y las vivencias que el documental nos muestra a lo largo de la vida de Hugo. Claro, precisamente al observar con detenimiento el documental, podemos identificar las manifestaciones claras del criterio A. Desde las etapas más tempranas de su infancia, Hugo relata de manera conmovedora sus profundas dificultades para relacionarse con otros niños de su edad y para decodificar ciertas dinámicas sociales que para el resto de las personas parecían ser completamente naturales o intuitivas. El análisis clínico nos demuestra que estas barreras no se deben en absoluto a una falta de inteligencia o de capacidad cognitiva, sino a una neurodivergencia, es decir, a una manera radicalmente distinta de procesar la información social y los estímulos de su entorno. Esta misma línea de dificultades se agudiza notablemente durante la transición hacia la adolescencia, una etapa evolutiva ya de por sí compleja. En el documental, Hugo describe con mucha lucidez sus experiencias del aislamiento y aquellas situaciones escolares específicas en las que experimentaba una enorme frustración en intentar integrarse con sus compañeros del aula. Estas vivencias reflejan de forma directa los problemas de la reciprocidad socioemocional y las marcadas dificultades para comprender las normas sociales implícitas. Aquellos códigos invisibles que regulan las relaciones humanas y que para las personas neurotípicas pasan desapercibidos, pero que para él requieren un esfuerzo consciente. Viendo esto, al avanzar hacia la adultez, observamos que, aunque las etapas del desarrollo cambian, siguen presentes desafíos de una naturaleza muy similar. Si bien es cierto que Hugo ha desarrollado de manera sumamente inteligente una serie de estrategias cognitivas y conductuales para desenvolverse de mejor manera en su día a día, todavía experimenta tensiones evidentes en determinadas interacciones sociales cotidianas. El documento nos muestra que aquellas situaciones que requieren interpretar de forma inmediata las emociones de terceros, captar las dobles intenciones o procesos contextuales sociales altamente complejos,
y no se estructuran, continúan representando un gasto de energía psicológica masiva para él. Por otro lado, si analizamos el caso desde la perspectiva del criterio B, podemos observar que Hugo tiene una focalización hacia intereses intensos, profundos y sumamente específicos. Esto acompañado, eso sí, de una necesidad imperiosa de mantener el orden, la simetría, la predictibilidad de su entorno. La obra audiovisual nos ilustra detalladamente cómo determinadas rutinas diarias y actividades minuciosas ocupan un lugar central y estructurante en su vida. Estos comportamientos no son meras manías, sino que cumplen una función adaptativa, vital. Le proporcionan a Hugo una sensación de seguridad, control y estabilidad emocional frente a un mundo exterior que a menudo lo percibe caótico. Claro, vinculado a esto también se vuelve evidente sus reacciones de intenso malestar. Y es más que todo la sobrecarga cuando las situaciones de la vida diaria se tornan impredecibles o excesivamente demandantes desde el punto de vista, ya que es sensorial o social, pues estas crisis o momentos de desregularización coinciden completamente con las características de hiper o hiperactividad a los estímulos sensoriales descritos por el DSM-5, por el espectro autista. Esto nos demuestra que el procesamiento sensorial de Hugo está íntimamente ligado a su bienestar conductual. Esto confirmándonos que su entorno físico juega un rol determinante en lo que es su nivel de adaptación y confort de la persona. Uno de los aspectos más fascinantes del interactivo que nos regala el documental es la notable heterogeneidad en el funcionamiento de Hugo, quien puede desenvolverse de forma excepcionalmente competente en algunos contextos específicos. Por ejemplo, cuando se sienta frente al piano, demuestra una capacidad de concentración asombrosa, una seguridad técnica envidiable y un altísimo nivel de desempeño artístico y emocional. Sin embargo, en contextos sociales abiertos, esa seguridad parece desvanecerse, dando paso a mayores dificultades de adaptación. ¿Cómo podemos explicar teóricamente esta aparente contradicción en el perfil de una misma persona? Viendo esto, la respuesta a este interrogante nos lo ofrece el propio DSM-5 al señalar explícitamente que las manifestaciones del trastorno no son estáticas ni homogéneas, sino que varían notablemente según el contexto. Las dificultades nucleares del autismo suelen hacerse muchas más visibles y despectivas cuando aumenta significativamente las demandas sociales del entorno y etapas superan las capacidades limitantes de las personas. Esto significa que desde una perspectiva clínica, que un individuo pueda demostrar un funcionamiento brillante y óptimo en ciertas actividades estructuradas y simultáneas, experimentar desafíos monumentales en situaciones que carecen de un guión, restableciendo Bueno, para profundizar en esto resulta sumamente útil introducir el concepto psicológico de demanda adaptativa. Un concepto de piano o una sesión de práctica musical representan para Hugo un entorno sumamente estructurado, regido por leyes matemáticas, partituras predecibles donde él tiene el control absoluto. En contraste directo, una conversación informal del pasillo o una reunión social imprevista constituyen entornos dinámicos que exigen interpretar constantemente señales no verbales, microexpresiones faciales, tonos de voz, ironías, sarcasmos, expectativas sociales que cambian a cada segundo. La demanda cognitiva y adaptativa de ambas situaciones es diametralmente opuesta. Además, es crucial visibilizar que muchas personas dentro del espectro, especialmente aquellas con altas capacidades cognitivas como Hugo, desarrollan complejos mecánicos de compensación o lo que textualmente llamamos un enmascaramiento social. A lo largo de sus vidas, aprenden de forma analítica las reglas de ética, observan e imitan minuciosamente los comportamientos ajenos
y diseñan estrategias lógicas para encajar. Desde el exterior, un observador desprevenido podría pensar que no experimentan ninguna dificultad. Sin embargo, en realidad están realizando un esfuerzo mental titánico y agotador para ajustarse a las expectativas de un mundo diseñado para neurotípicos. Esta realidad tiene implicaciones de un valor incalculable para los procesos de diagnóstico clínico modernos. Tradicionalmente ha existido el mito erróneo de que una persona no puede ser autista si demuestra tener un éxito notable en el ámbito académico, laboral, profesional o artístico. El caso particular de Hugo derriba por completo este prejuicio al demostrarnos que la presencia de talentos excepcionales o capacidades intelectuales destacadas en áreas específicas no elimina ni disminuye la existencia de dificultades significativas y dolorosas en otras esferas del funcionamiento humano, las cuales requieren de visibilización y comprensión. Precisamente, esta compleja dualidad y la diversidad de perfiles es lo que ayuda a comprender la necesidad del cambio paradigmático introducido por el DSM-5, el abandono definitivo de las categorías diagnósticas cerradas y separadas, como el antiguo síndrome de Asperger, para dar un paso al concepto revolucionario de espectro. Esta transición conceptual no fue un mero capricho semántico de los comités de expertos, sino el resultado de años de evidencia científica y clínica que demuestran la necesidad de un enfoque más flexible, holístico y realista de la neurodivergencia.